La historia que les voy a contar hoy claramente se trata de un crimen, como venimos haciendo normalmente. Vamos a hablar de Buenos Aires en el año 1894. Circulaba por Buenos Aires una foto con un rostro, una mascarilla de yeso y una pintura al óleo, todas con un rostro. Se busca información sobre esta persona. ¿Quién es? ¿Por qué se lo buscaba? ¿Qué pasaba con eso? La policía intentaba averiguar datos, saber quién era, incluso llamaban a peluqueros, almaceneros, dueños de pensiones, dueños de bares, prostitutas, para ver si alguno de todas esas personas había visto, en esos lugares que se frecuentaban mucho, a este ser humano. ¿Quién era? ¿Por qué se lo estaba buscando? No había un resultado positivo en ese momento. Hasta que, por alguna casualidad quizás, una señora se acercó y dijo: yo a este hombre lo conozco. Es un francés. Sí, es francés. Hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, se alojó en mi pensión, pero no recuerdo su nombre. Ese dato, aunque parecía pobre, el hecho de que sea francés, fue muy importante porque daba la idea de saber por lo menos la nacionalidad y poder tener una línea de búsqueda. Era un francés. El rumor obviamente se esparció por toda la ciudad. Ese hombre era francés. Al otro día sale en los diarios la misma foto. En la mascarilla de yeso se puso abajo también la inscripción. En la pintura al óleo también. Y todas esas inscripciones decía: es francés. Lo decía en español y en francés. Este hombre es francés. El rumor se esparció por todo Buenos Aires hasta que una señora de apellido Courtois, para decirlo en francés, Courtois, en mi pésimo francés, lo voy a decir, se entera de esto, llega a sus oídos y dice: es francés. Esa mujer era francesa. Era dueña de una carpintería en la cual alojaba algunos de sus trabajadores. O sea, trabajaban ahí y tenían su alojamiento. Y lo interesante de esto es que ella se empieza a preocupar porque si aquella persona que se estaba buscando era francés, seguramente ella lo conocía. Entonces empieza a preguntarle a sus empleados si estaban todos bien y demás. Y uno de sus empleados, llamado Benito Cheluzonier, que era un ebanista muy cotizado en la ciudad, que trabajaba en la carpintería y vivía ahí, le dice: bueno, vayamos a ver igual, porque por más que no sepamos quién es, o que no sea ninguno de nosotros, quizás lo conocemos o podemos brindar algún dato. Se acercan a la comisaría, ven el rostro, ¿no? La foto, y dice: sí, es francés. Se trata de una persona que nosotros conocemos. Se trataba de Francisco Farbos. Benito se dispone a dar toda la información que tenía sobre este muchacho a la policía. Y ahí se sientan. A todo esto era muy complejo porque durante todos esos días lo que había sucedido es que se habían corrido tantos rumores en la ciudad que incluso llegaron a acusar a un muchacho llamado Miranda, era un mulatón, que vendía chorizos. Un niño había escuchado que aquel mulatón había dicho: ¿vieron cómo lo llevé a muerte a este? No me costó nada, fueron 2 minutos y lo llevé a muerte. Entonces ese chico escuchó eso y automáticamente le contó a su madre que había escuchado y había visto quién había sido uno de los responsables de lo que estaba pasando. Entonces fue a contárselo a la policía y rápidamente ese rumor se corrió por todos lados, diciendo que había un mulatón llamado Miranda que era responsable de esto. Y empezaron a surgir un montón de teorías. Incluso una señora decía que había pasado por al lado de él y que él le había dicho en voz baja a otro con el cual estaba, le había dicho: mirá si le hacemos a esta vieja lo mismo que le hicimos a aquel, ¿no?
Y empezaron a surgir un montón de comentarios de gente que había escuchado que él decía todas estas cosas. Miranda obviamente estaba detenido y negaba absolutamente todo lo que había, todo lo que decían. Y él decía que lo único que él había matado en su vida era el chancho con el cual había hecho los chorizos que vendía, ¿no? Todo esto le había hecho perder mucho tiempo a la policía, así que estaban completamente perdidos. Cualquier información que le podía dar Benito sobre quién era la persona de la foto iba a ser importantísima. Fervos, de apellido, francés, originario de Burdeos. Fervos era cartero en su país de origen, pero tenía unos viajes bastante continuos acá a la ciudad de Buenos Aires, a nuestro país, porque tenía un socio. Igual tenían un negocio un tanto, no sé si oscuro, pero poco legal, ¿no? De acciones non santas, dirían por ahí. Este hombre venía una vez cada tanto a Buenos Aires, oficiando de cartero, y caía en la carpintería de esta mujer, ¿no? De este matrimonio. No vivía ahí, él vivía en un hotel en Constitución llamado Lyon, ¿sí? Lyon, pero usaba a la carpintería como centro de distribución, si se quiere. Él guardaba todas sus pertenencias ahí, sus baúles con los cuales viajaba, y también donde recibía el correo de su esposa, que vivía en Francia, que obviamente cuando él llegaba hacia Puerto en Buenos Aires, su esposa le mandaba correo porque se quedaba un buen tiempo acá hasta que volvía a retornar a su país de origen. Este hombre, Fervos, tenía un negocio con un tipo llamado Raúl Tremblay. Raúl también era francés. Era su socio, ¿no? Benito, quien contaba todo esto, tenía muy poca información sobre el tema. Era todo lo que sabía, ¿no? Así que inmediatamente la policía dice, bueno, claramente hay una persona a la cual tenemos que ir a buscar, ¿no? A todo esto Benito agrega y dice, che, mira, yo me preocupé en su momento, porque claro, la policía le dice, bueno, pero ¿qué pasaba? Si ustedes lo conocían a este hombre y teniendo información de que había una persona que había desaparecido, ¿por qué no vinieron a declarar que había una persona? Dice, bueno, lo que pasa es que Fervos no vivía acá. Él tenía que llegar en una embarcación, en un barco llamado el Orenoc, que tenía que llegar el 23 de abril a Buenos Aires. Él no llegó nunca a la carpintería, a pesar de que la carpintería era el primer lugar donde le hacía escala, porque tenía todas sus cosas e incluso recibía la correspondencia ahí. Pero no llegó, entonces calculamos que no había venido en ese barco, que se había demorado por una razón, entonces no había llegado. Igualmente Benito se había preocupado por esa situación, así que se había acercado al puerto y le había preguntado a un mozo que era amigo de Fervos y le había dicho, che, ¿no lo viste? ¿Qué pasó? Él dice, sí, lo vi, viajó, llegó a Buenos Aires, pero seguramente el que tiene información sobre él es Tremblay, porque él lo vino a buscar, se fue con él. Tremblay vivía en la calle Cangallo, que yo la busqué y en la ciudad de Buenos Aires no está más, así que deberíamos buscar cuál es la calle Cangallo. Cangallo al 1583 es donde vivía Tremblay, que alquilaba una habitación. Tremblay también había vivido en la carpintería hace un tiempo atrás, pero hacía 15 días más o menos se fue a vivir a esta pensión. Como que dejó de vivir ahí. Él residía en Argentina, no era un viajero, simplemente él era francés, pero que vivía en nuestro país. Hace como 10 años ya vivía acá. Y había conocido a Fervos en un café en Francia y se habían hecho muy amigos. Y ahí, entre charla y charla, compartieron este negocio que les voy a contar más adelante. Con toda esta información la policía dice, bueno, acá si hay un responsable, o es Tremblay o sabe quién es el responsable. Por lo tanto, vamos a la calle Cangallo, lo vamos a buscar, lo traemos y lo interrogamos. Y ahí estaba el problema. Hacía apenas pocas horas había partido el buque del Paraguay hacia Francia, hasta Dunkerque. Por lo tanto, este hombre Tremblay se había ido a Francia. Lo que aumentaba aún más la sospecha sobre él es que él residía en Argentina, así que ¿por qué resulta que ahora que desaparece su socio, él se va a Francia?
Así que emiten un cable era un telegrama tipo telégrafo a Francia, la única forma de comunicarse, diciéndole que por favor detengan a esa persona que estaba llegando al puerto francés porque estaba siendo buscada por la justicia argentina. Ahí empezaba toda esta historia, toda esta trama. Benito no podía dar más información porque no sabía más de todo esto, era todo lo que sabía, y estaban esperando a que el barco llegue a Francia para detenerlo a Trembelier y preguntarle, che, ¿qué pasó con Farbos? Y eso pasó. El capitán recibe la orden de no bajar a ninguna persona de ese barco hasta que él encuentren a Raúl Trembelier. Así se dio, lo encontraron, lo detuvieron y revisaron sus pertenencias. Raúl Trembelier viajaba con todos los baúles que eran de Farbos. ¿Sí? Farbos dejaba sus baúles en la carpintería y resulta que este hombre viajaba con eso. Cuando Benito se empieza a enterar de todo lo que habían encontrado en Francia, dice, yo me acuerdo de unas cosas que pasaron esos días. Me acuerdo, por ejemplo, que Trembelier había ido a buscar una bolsa de acerrín a la carpintería. Y que también le pidió a uno de los carpinteros, otro que estaba ahí, si le podía comprar un puñal de doble filo, porque decía que se lo iba a regalar un amigo que vivía en Francia que se lo iba a mandar con Farbos. ¿No? Todo esto le generaba sospecha, incluso le generaba sospecha que el tipo en ese último tiempo había cambiado mucho de look, se había afeitado, se cambiaba el traje, cosa que no hacía nunca porque era bastante roñoso. Había como cambiado mucho su aspecto. Y ahí se empieza a saltar la data de cuál era el negocio de estos muchachos, ¿no? Resulta que Raúl Trembelier juntaba un tipo de moneda argentina de bronce y de cobre que vendía ilegalmente en Francia. El que la llevaba y traía, o sea, que traía el dinero y se llevaba las monedas para traficarlas en Francia, era Farbos. Farbos venía con dinero a nuestro país, le daba la plata a Trembelier, él juntaba las monedas, se las daba y el tipo se las llevaba a Francia. Cuando encuentran las monedas en los baúles de Farbos que tenía Trembelier en el buque aquel, en el Orinoque, que había llegado a Dunkerque, dicen, bueno, listo, acá el caso está cerrado, el culpable es este señor. Y ustedes se preguntarán, ¿culpable de qué? Sí, básicamente parece esto un asesinato. Resulta que la mañana del 23 de abril, apenas había llegado el buque, un hombre encuentra sobre la calle Montevideo, ahí entre Corrientes y Cuyo, le dicen Cuyo, antiguamente era la calle Sarmiento, encuentra un bulto en una bolsa de alpillera. El tipo lo toca con la punta del zapato, pero le dio como mucho cagazo abrirlo. Lo único que llegó a ver había unas telas adentro, así que llama inmediatamente a la policía. La policía llega, apenas abren la bolsa de alpillera y notan que entre medio de las sábanas y las almohadas había un torso humano. Lo llevan inmediatamente a la comisaría a revisarlo. Se dan cuenta que en los cortes, en las partes mutiladas que tenía acerrín y sal, claramente para evitar el sangrado. Cuando empieza la búsqueda de este cuerpo, de este torso, empiezan las preguntas sobre quién era. Entonces empiezan a preguntar en las ferreterías, en los locales, en esto y el otro, a ver si faltaba alguna persona. Si alguien conocía a una persona que no esté presente, o que no sepan dónde está. Pero no sabían la identidad. Al otro día, en la avenida de Mayo, ¿sí?, que estaban haciendo la tubería de gas, por lo tanto estaba todo levantado, incluso estaban haciendo la nueva avenida de Mayo, que no existía, se inauguraría el 9 de julio de ese año, ¿sí? Esa calle estaba completamente abandonada, entre San José y Santiago del Estero, estaba completamente abandonada, porque estaba en obra, estaba en construcciones, incluso decían que estaba todo oscuro, no había ni iluminación, la iluminación en aquel momento era gas. Abajo de un carro, de los carretones que usaban los obreros, un perro empieza a raspar, empieza a olfatear y a raspar. Cuando el obrero lo ve tan ensañado el perro, ve una bolsa de arpillera y automáticamente recuerda lo que se estaba hablando del día anterior de que habían encontrado el torso y llama a la policía.
Cuando la policía se acerca, abren esa bolsa, en la cual se encontraban 2 brazos y 2 piernas, con sal en las uniones y aserrín. Por lo tanto, podían deducir automáticamente que eran parte del mismo cuerpo. Pasaron días, la investigación seguía, sin saber lo más importante, quién era esa persona. Pasaron muchos días, incluso llegó al mes de mayo, hasta que encuentran en la calle San Juan, cerca de la Dársena Sud, bien abajo, ¿sí?, en lo que hoy sería Paseo Colón, una bolsa de arpillera. Lo terrorífico de esto es que lo encontraron 2 nenes, uno de 11 y otro de 13. Una cabeza, con el cuello rebanado, obviamente, aserrín y sal. Esa fue la cabeza que utilizaron los policías para hacer el dibujo en óleo, para sacar la fotografía e incluso para tomar una mascarilla de yeso y poder difundir esa imagen y decir, bueno, ¿quién es este hombre? Ese hombre era Francisco Farbos, que había sido golpeado en la pensión de Cangallo en 1853 en 1583, perdón, por su socio Raúl Trembelier, el cual aparentemente habían tenido un negocio fallido. Cuando Farbos llega a Puerto Buenos Aires, Trembelier lo va a buscar, lo lleva a la pensión, lo golpea, lo degolla y lo mutila en muchas partes. Se queda con el dinero que tenía Trembelier para comprar esas monedas y también se queda con las monedas para venderlas en Francia. Era un negocio redondo para Raúl Trembelier. Y para evitar ser descubierto, obviamente repartió los restos por diferentes puntos de la ciudad y era muy fácil tomarse un barco y volver a Francia y no volver nunca, nunca más. Raúl Trembelier fue condenado a muerte en Francia. Lo raro era que la justicia argentina decía, no, bueno, pero el asesinato ocurrió en suelo argentino, por lo tanto se tiene que juzgar en suelo argentino. Ese seguramente iba a ser a muerte. Pero la justicia francesa decía, bueno, que el crimen lo cometió un francés contra otro francés, y no importa en la parte del mundo donde eso suceda, la justicia la tiene que dar Francia. Francia lo condena a muerte, pero el abogado muy astuto de Trembelier dice, bueno, pero no lo pueden matar, porque si Argentina pidió la extradición y no se la dieron, en algún momento Argentina tiene que juzgarlo, y si ustedes lo matan no lo van a juzgar nunca. Ese hueco legal que encontró el abogado le permitió a Trembelier seguir vivo por tiempo indeterminado hasta que muere en Francia apenas inicia la Primera Guerra Mundial. Este es un crimen de los coterráneos en 1894 entre Francisco Farbos y Raúl Trembelier.